Estamos hablando en estos días acerca de ser más listo. Los de ustedes que han vivido unos cuantos años se habrán dado cuenta que eso se refiere a una serie de televisión que veíamos algunos de nosotros hace unos años. Los más jovencitos de ustedes se quedan mirando como... Pero fue una serie divertida. Y entonces los jueves estamos tratando de llevar un mensaje que viene de la Escritura, pero que apela a todos nosotros y que atrae el corazón de cualquiera de nosotros, cualquier edad, para venir a la palabra de Dios, amar la palabra de Dios y ser formados por ella. Entonces hoy estamos hablando acerca de esa serie, Ser Más Listo, pero quiero hablarles a ustedes acerca de aprender de nuestros errores. La cosa más terrible que le puede pasar a una persona es caer en el mismo error porque no se ha dado el tiempo de aprender de ese error. Las historias precisamente de la Agente 86 tienen que ver con terribles errores que cometía, pero que de alguna manera siempre las cosas le salían bien. Pero en el caso de nosotros no va a ser tan fácil. En el caso de nosotros necesitamos gente que nos ayude, amigos que estén cerca de nosotros, el consejo y la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que no caigamos en los mismos errores y cuando nosotros cometemos errores podamos aprender, ser enriquecidos, crecer hasta llegar a ser maduros como Cristo es. ¿Está conmigo? ¿Le entra a usted a ese tema? Yo le agradezco a Dios que, la introducción fue un poquito divertida porque el tema es fuerte. Es de hecho el meollo mismo de la problemática que Pablo le hablaba a los corintios, porque son los capítulos 5 y 6 en donde él habla de un problema de incesto. Un problema en donde alguien joven se casa con su madrastra o vive con su madrastra. Y entonces los creyentes en Corinto se quedaron prácticamente sin hacer nada. Todo el mundo sabía que había un problema, la gente de afuera lo sabía también. No se veían casos así en esa época normalmente. De hecho era un escándalo para personas que incluso estaban afuera del círculo de una iglesia, y lo más terrible para Pablo era darse cuenta que aunque era una cosa tan escandalosa, nadie había hecho nada al respecto. Y entonces él habla acerca de la disciplina. Yo le invito a usted a que abra Corintios, la primera carta, capítulos 5 y 6. No lo vamos a leer todo por el tiempo que tenemos, pero le quiero invitar a buscar algunos versos que van a ser claves para entender este mensaje. Quiero darle la bienvenida a Benjamín y a su esposa Vanessa. Benjamín está aquí, son pastores en la ciudad de Atlanta. Ponte de pie, gracias por estar con nosotros. Como ustedes se dieron cuenta, ella es una directora tremenda, los conozco desde hace años, han estado trabajando en un ministerio muy grande allá y a partir de estos 2-3 meses que vienen van a estar iniciando una obra nueva allá en la ciudad de Atlanta y nos honra mucho con su visita. Tengo un pastor que recién conocí también que nos está visitando y ¿hay algún otro pastor que estuvo en la conferencia para líderes y pastores evangélicos acá? Sí, también. Pónganse de pie, queremos darles un buen aplauso. Gracias por honrarnos, estar con nosotros. Y también tenemos unos amigos de Costa Rica, bienvenidos, gracias porque están con nosotros, pura vida que hayan venido acá. Hay una cosa clara que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de aprender de nuestros errores, de lidiar con el pecado en nuestras vidas, y es de entrada nomás, nosotros tenemos que entender que la iglesia no es un club de perfectos, no es tampoco un lugar en donde se reúne toda la élite de los santos y arcángeles y querubines. Somos seres imperfectos, todos estamos luchando, todos cometemos pecados en un u otro nivel, todos nosotros lidiamos con debilidades, esto es, con cosas en las que no somos fuertes, donde puede ser fácil que fallemos. Todos estamos en situaciones así. La iglesia entonces no es un club de elitistas, es realmente, como alguien lo dijo hace muchos años, es un hospital. La gente viene con necesidad. Todos aquí somos pecadores que hemos necesitado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hay también entre nosotros gente que apenas está conociendo las cosas de Dios. Y por lo tanto tenemos que entender que es una especie de hospital. Venimos aquí para ser sanados, venimos aquí para ser tratados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pensaría usted de un hospital donde las personas entren enfermas
y se les deje morir como entraron. Sería raro, ¿no? Bueno, yo primero que nada, si yo tuviera una gripe o lo que fuera, jamás iría a ese hospital. O sea, no quiero que me pase una cuestión así. Como a usted tampoco le parecería ser parte de un grupo en donde no se sepa lidiar con los errores, no se sepa lidiar con el pecado en las personas. Y entonces por eso Pablo dice que es responsabilidad de nosotros lidiar correctamente con el pecado personal y con el pecado en una comunidad en donde nosotros estamos. Pablo nos explica por qué nosotros tenemos que lidiar con nuestros errores y nuestros pecados. Número uno, porque dice él, si usted toma nota, vamos a compartirle mucho y sería bueno que usted me siga tomando algunas notas importantes. Nosotros tenemos que lidiar con el pecado en nuestra comunidad, en la iglesia donde usted esté, porque somos la comunidad de Cristo. Así de sencillo. Y la comunidad de Cristo tiene tres cualidades, tres aspectos que son importantes de recordar cuando se trata de lidiar con el pecado. Número uno, somos una comunidad de amor y de sinceridad. Si algo caracteriza a la iglesia, al cuerpo de Cristo, es que es transparente, es sincera, da cuentas de sí, sabe que es una carta abierta al mundo y por lo tanto nosotros tenemos que estar al frente de que nuestras vidas sean expresiones de la verdad y del amor de Cristo. Cualquier cosa que atente contra el amor entre nosotros, nosotros tenemos que aprender a lidiar con esas cosas. Pablo habla en esta epístola de personas que estafan, o sea, personas que les gusta tocar lo ajeno. Personas que cometen fornicación y adulterio, porque son personas que les gusta apropiarse del cuerpo que no les pertenece. Personas que les gusta difamar a otros porque les gusta tocar la reputación y dañar la reputación de otras personas. Entonces estamos hablando de debilidades, pecados que afectan en el mismo meollo del asunto del amor. Son expresiones de falta de amor y de egoísmo y por lo tanto una comunidad que nació por el amor de Cristo, que se entregó por los pecadores, necesita reflejar también eso en la forma en que se tratan unos a los otros. ¿Está aquí conmigo? Entonces somos una comunidad de verdad y de amor. Segundo lugar, somos una comunidad que necesita ser congruente. Tome nota de esa palabra, congruentes. O sea, que lo que nosotros hemos creído que es que Dios envió a su Hijo para morir por los pecadores, para redimir a esos pecadores y todo lo hizo por amor. Esa verdad que predicamos la incorporamos a nuestra manera de vivir. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo por los demás, dándole amor a los demás, perdonando, soportando, cuidando a las demás personas, no haciéndoles daño a las personas. Pero ¿qué pasa si nosotros predicamos un mensaje de amor, pero lo negamos en la forma en que nos tratamos entre nosotros? Somos incongruentes entonces. Y la comunidad del cuerpo de Cristo no puede ser incongruente. Tiene que ligar el mensaje del Evangelio con la forma en que usted vive, con la forma en que usted trata a su familia, a su esposa, a sus hijos y a sus hermanos aquí. Por lo tanto, estamos hablando de una comunidad que es veraz, una comunidad que es de amor, una comunidad que es congruente. Muy importante eso. Y tercer lugar, es una comunidad que tiene que ser responsable. Asumimos la responsabilidad de lidiar con el pecado personal y lidiar también con el pecado como comunidad. Y esto es básico y es esencial. Miren, ¿por qué? Porque, miren, yo apenas tengo 4 años de caminar en las cosas de la paternidad. Apenas 4 años. Mi hija Victoria está en este momento en lo más y mejor. Habla lo que piensa, expresa lo que quiere, se siente en la galleta, decimos nosotros, cuando ella quiere algo, lo quiere en ese momento. Ella no entiende el concepto de paciencia, ella no entiende el concepto de en un ratito. Para ella eso no existe, las cosas tienen que ser ya. O sea, yo quiero helado ya, yo quiero ver el Chavo ya, yo quiero ir al parque ya. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que tenemos que lidiar, nosotros dos tenemos que lidiar con la responsabilidad de enseñarle a ella ciertas cosas como la espera, como los límites. O sea, un niño no sabe lidiar con una bolsa llena de dulces, por ejemplo, ¿no? Ellos no saben lidiar con eso, no pueden. O sea, si usted les da una bolsa con dulces,
la quieren comer toda. Si usted le da, por ejemplo, si yo le sirvo un poco de helado a mi hija me dice, sírveme 2, espero que no suene mal, 2 pelotas de helado. O sea, literalmente. O sea, y dice, bien grandes. O sea, ya no puede pensar en un poquito. Eso te puede tirar el plato encima, no lo va a hacer, pero a lo que voy es, estamos enseñándole límites, estamos enseñándole el valor de decir la verdad siempre, estamos enseñándole el valor del estudio, de ir por ejemplo, ir a estudiar. Ella, por ejemplo, a veces, ella no quiere llevar su clase. Su tutora que está aquí con nosotros diría amén, pero se quedó muy callada. Ella sabe que a veces Victoria no quiere llevar su clase. Entonces, de pronto el otro día animándola le decíamos, Victoria, pero recuerda, viene un día en que vas a ir a la escuela. Vas a ir a la escuela y vas a aprender y vas a tener amigos ahí. Y ella sí. Y entonces le dijimos, si tú no aprendes a comportarte, vas a tener problemas en la escuela. Y entonces, de pronto, si tú muerdes a alguien, por ejemplo, pues te van a echar de la escuela. Y ella, ¿ah? Entonces voy a morder a alguien. No nos funciona el argumento. Entonces estamos en ese tema de enseñarle ciertas cosas. ¿Por qué? Porque somos los papás. Y un papá es responsable de formar a un muchacho, a un niño, en ciertos principios que él no sabe que son importantes, pero nosotros hemos vivido y sabemos que si no forja carácter, va a sufrir mucho en la vida. Si no aprende a ser obediente, que es un valor también que ella no entiende todavía, va a sufrir en la vida. El día de hoy ella entiende lo que es una paleta, pero no entiende lo que es dejar de hacer algo porque nos ama a nosotros. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que la comunidad cristiana es una comunidad de responsabilidad. Nosotros necesitamos hacernos responsables por nuestros errores y hacernos responsables por aquellos errores de nosotros que afectan a los demás. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Usted puede vivir como quiera? Claro que sí. ¿Usted puede hacer lo que quiera? Claro que sí. Usted puede lo que quiera. El punto es que si usted es parte de la comunidad de Cristo, entonces lo que usted hace en privado, aunque usted lo puede hacer de alguna manera, si eso viola la palabra de Dios, le abre la puerta a cosas en su vida que nos afectan a nosotros a la postre. Algunos de ustedes se acordarán de una persona que en la antigüedad, por ejemplo, cuando Josué estaba conquistando Jericó, tomó un manto, una alfombra y unas cosas que no tenía que tomar. Dios había dicho nada van a tocar de esa ciudad, pero él desobedientemente tomó algo, y entonces la próxima vez que ellos van a atacar una ciudad son vencidos, a pesar de que son muchos, y eso trae mucha tristeza al pueblo y comienzan a preguntar, Señor, ¿por qué nos has dado una derrota? Y entonces Dios dice, hay pecado en el pueblo, y entonces los líderes tienen que agrupar a las personas y los pasan delante de ellos hasta que el Espíritu Santo dice, este fue el desobediente, y es juzgado ahí de una manera muy severa. ¿Qué nos dice la Biblia? Que el pecado personal no se queda personal nunca. Que el pecado personal siempre afecta a veces a los que más quieres, que es a tu familia, y a la postre a aquellos que somos tus hermanos. Por eso la comunidad cristiana tiene que aprender a hacerse responsable de lidiar con el pecado, de saber hacerlo de una manera positiva, de hacerlo de una manera que construye. Lea conmigo capítulo 5, el verso 11. Miren, voy a leer, quiero que lean una cosa antes de eso, capítulo 5, verso 8. Por lo tanto, dice Pablo, celebremos el festival no con el viejo pan de la perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad. Tome nota de eso. Pablo está haciendo una especie de alegoría, una especie de analogía, entre esa fiesta que hizo Israel cuando salió de Egipto y comieron pan sin levadura esa noche y Dios los liberó de Faraón, y al comer ese pan ellos hicieron un acuerdo con Dios de que iban a vivir de una forma distinta a partir de ese momento. El pan sin levadura significaba un cambio de vida. Pablo dice
que cuando usted es parte de una comunidad cristiana, usted se puso de acuerdo con esta comunidad para vivir de una manera distinta. O sea que si usted antes vivía en perversidad y en maldad, usted está de acuerdo en no hacerlo más. Está bien, quédese pensándolo. Pero eso es lo que dice Pablo. Y entonces le leo un versículo más, verso 11. Lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual. O es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. ¿Están mirando eso ustedes acá? ¿Por qué? ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo está aclarando algo que vio que la gente agarró mal, y es que él había escrito una carta, la cual no tenemos el día de hoy. Es la primera carta a los Corintios que se perdió. Y en esa carta aparentemente él le había dicho a la gente: no se junten con esa chusma. Y entonces los cristianos agarraron mal el mensaje, y entonces en el trabajo le decían chusma, chusma. Y entonces a sus amigos chusma, chusma. Y entonces a todo el mundo, y se separaron de todo el mundo y cayeron en el error del complejo de la ostra. Se encierran, se separan. Es un error de interpretación que ha vivido la iglesia por siglos. La gente, cuando se convierte al cristianismo, en los próximos 2 años, menos de 2 años, pierde todas sus amistades cristianas, sus amistades anteriores. Porque en el subconsciente de un cristiano está la idea de que en el momento en que yo me uno a una iglesia, es una especie de club, y yo tengo que alejarme de cualquier cosa que me aleje o que no tenga ese carácter de cristiano. Error de errores, porque entonces ¿a quién vamos a evangelizar después? Usted se separa de su familia, no quiere ni hablar de la familia. ¿Por qué? Y entonces ¿cómo rayos su familia va a conocer de Dios? Si usted se aleja de todo el mundo, usted no le habla a la gente del trabajo porque está en el complejo de ostra, encerrado. Pablo dice: no se equivoquen, señores, yo nunca dije eso. Para que ustedes se aparten de todo el mundo, Dios tendrá que llevárselos, porque es imposible que eso pase. Lo que yo les dije a ustedes es que como ustedes son una comunidad que refleja a Cristo, ustedes tienen que ser cuidadosos de que aquellos que dicen que son parte de esa comunidad sigan viviendo en pecado. Porque si una persona sigue viviendo en la maldad en la cual estaba antes, después de un tiempo de estar diciendo que es cristiano, esa persona en realidad no lo es. Y Pablo dice: en el momento en que ustedes se sientan a la mesa a comer con esa persona, ustedes son cómplices. Quédense callados, está bien, no importa, procéselo. No confunda gracia con hacerse de la vista gorda. No confunda gracia con ser flácido espiritualmente hablando. ¿Por qué? Vamos a hablar de eso en un momento. Porque el pecado nunca se queda en un punto, siempre mancha el resto de la ropa. Ese es el problema con el pecado. Por eso Pablo dice: somos responsables como una comunidad cristiana de lidiar correctamente con el pecado. Voy a un segundo punto hoy. ¿Cómo nos dice Pablo que tenemos que lidiar con el pecado en nuestra vida y como comunidad? Tome nota, le voy a comentar 7 cosas rápidamente. Número 1, Pablo dice: no sean pasivos ante el pecado. O sea, no se hagan de la vista gorda. Bueno, ni modo, esa persona tal cosa está haciendo esas cosas, pero bueno, está estafando ahí a algunos hermanos aquí en la iglesia, pero bueno, yo voy a seguir orando lo que a mí me han enseñado. Yo oraré y que el Señor trate con él. Eso se llama pasividad. Y la pasividad es mortal. Si usted está viendo en su familia que una persona va rumbo al precipicio y usted no le advierte, eso es un grave error. Si usted ve a una persona que usted quiere mucho en el liderazgo, pero es una persona que miente y usted no le ayuda a verlo, entonces usted tiene un problema.
Pablo dice, no sean pasivos, porque dice al principio del capítulo, he escuchado que entre ustedes hay gente que está haciendo tal cosa. Entre ustedes, o sea, ustedes a vista y de todo el mundo dejan que estas dos personas estén dando un testimonio así. ¿Alguien me sigue acá? Entonces, Pablo dice que para lidiar con el pecado correctamente tenemos que evitar ser, ¿qué? Dos, Pablo dice que tenemos que lidiar con el pecado con dolor. Pablo le dice a la gente, ustedes deberían de estar llorando en este momento en vez de estarse jactando como lo hacen, de que son muy open-minded. Y entonces, bueno, pues ni modo, el hijo está con la madrastra, pero bueno, los tiempos cambian. Señores, Pablo dice, ustedes deberían más bien de estar llorando en este momento. ¿Por qué? Porque llorar, el dolor, es la respuesta natural de una conciencia que está viva todavía. Sígame acá un segundo, por favor. A nadie le gusta sentir dolor, pero bendito el momento en que usted comete un error y usted siente dolor en su corazón, porque eso quiere decir que usted todavía está vivo espiritualmente hablando. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo está con usted y le está hablando y le está amando para que usted salga de un error. ¿Sí o no? El diablo le puede decir a usted, qué terrible, viste lo que hiciste, tu corazón se destrozó, le destrozaste el corazón a Dios. Sí, eso puede ser cierto, pero bendito sea Dios que sientes dolor todavía. Porque la manera de lidiar con los errores en la vida es dolerse sinceramente por ellos. Si usted se vuelve cara de barro es otra cosa. Porque usted va a decir, ups, ni modo, me resbalé otra vez. Bueno, o sea, ni modo, usted no va a aprender de sus errores. Usted tiene que asumir una actitud de profundo dolor en la presencia de Dios por lo que haya hecho usted para enmendar, ir en otra dirección. ¿Alguien está conmigo? Lidiamos con el pecado con dolor realmente. 3, lidiamos con el pecado con firmeza. Diga conmigo, firmeza. ¿En qué sentido? Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando el corazón está duro, usted necesita tratar el pecado con firmeza. Porque una de las cualidades terribles del pecado es que endurece a las personas. El pecado siempre va a crear una capa, un montón de cera en los oídos espirituales de una persona. Usted puede aconsejar a una persona que abrazó el pecado y va a ser como hablarle a esa pared. No le importa, no le interesa, quizás hasta se vaya a jactar de, a mí, yo soy una persona, gracias a Dios, que no me importa lo que los demás digan de mí, pero eso no es otra cosa que una expresión de dureza. Pablo se dio cuenta que estas personas estaban así. La iglesia misma estaba así. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo les da una instrucción que es durísima, muy fuerte. Quiero que expongan al tipo y quiero que lo echen de la iglesia y quiero que lo entreguen a Satanás. Yo ni siquiera quiero estudiar qué significa eso. Terrible, suena terrible. Pero ¿por qué Pablo hizo eso? ¿Será que tenemos que hacer eso con todas las personas que en algún momento fallan o cometen un pecado público? No, señores, 1000 veces no. Pero lo que Pablo sí nos está diciendo es, tú tienes que ser firme cuando el corazón está duro. ¿Cómo yo sé cuando un corazón está duro? Les explico otra cosa. Es muy distinto cuando una persona es sorprendida en un pecado que no quiere confesar a una persona que viene dolida por un error que acaba de cometer. Cuando una persona corre a confesar su pecado con dolor, esa persona necesita una sola cosa y es misericordia. Cuando una persona practica el pecado y se vuelve descarado, lo que necesita es firmeza, porque solo la firmeza puede corregir la dureza del corazón. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien sabe lo que es como padre tener que pararse y decir, o haces caso o viene paleta? Y cuando no hacen caso, te va a la segunda. Y si no hace caso, ahí te va a la tercera y no te la anuncio. Cuando vas a sentir es calorcito por aquel lado. ¿Por qué tenemos que pasar algo tan duro para uno como eso? Porque tenemos que establecer que el corazón se quiebre ante una cosa que está mala para nuestros hijos. ¿Alguien me sigue acá? Nosotros seríamos irresponsables como pastores y como líderes si vemos la dureza del corazón en un líder y no somos firmes. Porque solo la firmeza, Dios quiera, rompa la dureza de un corazón que tiene
qué rato de estar sentado en el pecado. ¿Están todavía conmigo? Hay que tratar las cosas con firmeza. Y cuando Pablo dice, lo entrego a Satanás, ¿qué está diciendo? Que se pierda, que se pudra, que... No, está diciéndonos una cosa sencilla y es, quiero que lo saquen de la comunidad cristiana. ¿Para qué? Para que en el dolor de estar fuera, para que su conciencia, si todavía le queda, sea sacudida, y cuando salga de la protección que hay en una comunidad cristiana, en el dolor de ese proceso quizás se encuentre salvación, o quizás se encuentre, quiero decirle, camino de regreso. Tengo unas amistades que acaban de estar en nuestra casa y nos ponemos al día cuando alguien de Costa Rica viene, por supuesto. Yo crecí en una iglesia cristiana, tengo muchísimos amigos que tengo años de no ver, y ella me menciona a uno de esos amigos que crecieron con nosotros. Fue triste escuchar la historia de cómo terminó, pero me llenó de esperanza al final. Fue un muchacho bueno, trabajó con nosotros muchos años, pero en los años maduros de su vida, las luchas que tenía internas de identidad le pudieron más. Y se fue de la iglesia y terminó viviendo una vida promiscua. Finalmente, en el momento en que menos lo esperaba, se dio cuenta que tenía SIDA. Y en poquísimas semanas estaba muriendo. Es una historia muy fuerte, especialmente de alguien que recuerdo con cariño. Era una buena persona. El haberse salido de la comunidad cristiana, el haber seguido sus pasiones, el haberse rendido ante una lucha que tuvo muchos años, lamentablemente le costó la vida. Pero la buena noticia es que en ese momento en que parecía estar sin esperanza, tuvo amigos que se acercaron y lo ayudaron a prepararse a morir, y se fue en paz a los brazos de su Señor. Pensé en él cuando Pablo dice, entréguenlo a Satanás, o sea, sáquenlo de la iglesia, pero no es para perderlo. La idea fue extrema realmente para tratar de conseguir el corazón de él de regreso. Por eso a veces, y en este caso Pablo habla de ser muy intencionales. En cuarto lugar, tratamos con el pecado con misericordia. Mire, le voy a decir una cosa. Si usted no ha necesitado misericordia, es difícil que usted la extienda. Solo las personas, miren, yo tengo amigos, hombres, mentores, que los he admirado toda la vida por un caminar impecable en las cosas de Dios. Nunca se han ido a la iglesia, nunca han cometido errores, o sea, por lo menos así visibles. Son seres humanos, yo sé que no son semidioses, pero son personas rectas, íntegras. Su servidor no siempre ha sido así. O sea, yo he metido las patas en varios momentos de mi vida. O sea, he tomado decisiones tan brutas en algunos momentos que todavía el día de hoy me arrepiento. A mis 20 años, 17 años, por ejemplo, era predicador en mi iglesia, líder de jóvenes, diácono y anciano a los 17 años. O sea, yo traía todo el empuje y tenía todo el perfil para llegar a ser uno de los pastores principales en mi iglesia. Yo estaba listo para eso. Pero era terco, era obstinado. Mi pastor, por ejemplo, me decía, no te conviene andar con esos muchachos, no te conviene, o sea, tú eres un líder ya, tú tienes que andar con gente que... Pero yo no le hacía caso, y me pasó lo que él me dijo que me iba a pasar, te van a meter en enredos. Y le llegaron a los pastores con cuentos, con chismes de que yo hacía esto y que hacía aquello y qué sé yo, y no era cierto. Tengo que confesar, el problema es que uno de joven no aprende un principio, que a veces, aunque uno no esté en pecado, pero si está en situaciones que parecen, terminas llevando las consecuencias. Y yo no quise aprender eso, sino fue
por el bombazo. Cuando los pastores me llamaron a una junta, me pidieron cuentas y yo me di cuenta que estaba acusado de algo que nunca había hecho. Me sentí tan enojado con ellos que me fui de la iglesia. Error de errores, porque yo estaba siendo discipulado por mi pastor para llegar a ser uno de los líderes principales de mi iglesia y yo aborté ese proceso por 3 años. Las cosas cambiaron. Mi vida tomó un giro, otra dirección, pero aprendí con un error muy grave. Fui demasiado obstinado con mis líderes. No quise la corrección. ¿Por qué me fui de la iglesia? Me fui de la iglesia porque yo sabía lo que seguía la disciplina. Y sabía que me iba a sentar, me iba a dar vergüenza que la gente me viera sentado. Yo no quería pasar por eso y yo dije, ni necesito pasar por eso. Que se vayan todos por un tubo. Pero el que llevó las consecuencias a la postre fui yo. ¿Por qué? Porque no aprendí ciertas cosas de liderazgo que tenía que aprender en ese momento de mi vida. ¿Me sigue acá? ¿Está conmigo todavía? Entonces, yo sé lo que es a los 20 años necesitar toda la misericordia de Dios para regresar. Esa misericordia que me llamó, que me habló, que tuvo paciencia conmigo y me trajo de regreso, ¿no? Entonces, no le niego, por lo menos un par de veces más en mi vida. Usted me ha escuchado hablar de cuando, ya siendo un líder, pues he dejado mi comunión con Dios y estoy consumiendo pornografía. Nunca pensé lidiar con una cosa así. He hablado de eso en otras ocasiones, no quiero entrar ahí. Simplemente necesité misericordia. ¿Y por qué vino la misericordia? Porque en ese momento de comunión con mi pastor le pude decir lo que estaba pasando. Entonces, mi pastor me enseñó cuando hay la honestidad para confesar y buscar ayuda, la única respuesta que Dios nos exige a nosotros como padres espirituales es misericordia. Porque hay un punto más que le quiero dejar aquí para tratar el pecado. Uno trata el pecado siempre recordando quién es uno. Que uno necesitó misericordia y que uno puede necesitar misericordia. Porque uno es un ser humano. Y usted puede decir, ay, qué bárbara, fulanito de tal, yo jamás caería en ese pecado. Usted puede decir eso. Y usted puede jugar de Santa Mónica, pero el punto es que en algún momento usted puede necesitar también que alguien diga, ¿sabes qué? Yo te quiero ayudar. Porque tú necesitas levantarte de donde estás. ¿Me sigue? Y en séptimo lugar, uno trata el pecado en la iglesia, en su vida, con dignidad y con respeto. Y de eso quiero hablarles a ustedes un segundo nomás. Si hay una comunidad que cree en esto, es esta donde usted está sentado en esta noche. Yo no creo en que a las personas que fallan se les tenga que tirar como en un circo romano para que todo el mundo sepa lo que hicieron y todo el mundo diga, uy, yo no quiero ser como ese bobo que está ahí adelante y pobrecito, oramos por él, pero a los 500 metros de distancia. Yo no creo en eso. Tengo un amigo mío, pastor, líder el día de hoy, haciendo una labor muy especial en los Estados Unidos, hijo de pastor en su país natal, predicador tremendo en su época, cae en pecado sexual con su novia y se lo dice a su padre, y su padre, como es un líder prominente, lo obliga el domingo siguiente a pararse enfrente de toda la iglesia y contar lo que pasó y aceptar una disciplina pública. Yo creo, cuando yo lo veo a él llorar, contarme esa historia, y lo ha hecho algunas veces, 2 o 3 veces, por X o Y razón, yo me doy cuenta de que ese tipo de forma de tratar y de corregir hace mucho daño a las personas, muchísimo daño. Han pasado quizás 15 años, 20 años desde que todo eso pasó, y él todavía sigue llorando haber sido tratado así, con vergüenza delante de la gente. Yo no creo en eso. No puedo creer en eso. Jamás vamos a permitir que una cosa así pase en este lugar. Nosotros creemos en la dignidad de las personas. Creemos que las personas tienen que ser tratadas con gracia y con misericordia. Y creemos que el objetivo principal de la disciplina es levantar a las personas, corregir a las personas, ayudarles a lidiar mejor con sus vidas, no aplastarlos. Nos lleva a un punto más en esta noche. Es un punto importante.
paso a un segundo tema, un tema secundario pero que tiene que ver con nosotros hoy, y es que Pablo habla del problema de los cristianos en Corinto porque están llevando sus litigios legales a las cortes. Y Pablo dice, es increíble que ustedes hagan semejante cosa, que lleven asuntos entre hermanos a cortes donde la gente no entiende ni siquiera los principios más básicos del cristianismo. Eso es una vergüenza para ustedes. Yo tengo un punto para nosotros acá. Necesitamos aprender de nuestros errores. Y aprendamos hoy de los errores de los corintios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer público lo que necesita ser tratado en casa. Hay un dicho que dice, los trapos sucios se lavan en casa. Pero ¿qué estamos haciendo los cristianos el día de hoy muchas veces? ¿Se ha dado cuenta usted? Los cristianos usan el Facebook para mandarle rejo a los predicadores. Yo tuve el otro día, mis primeras experiencias, yo no entiendo por qué, pero yo nunca he tenido nunca he tenido problemas con las personas hasta que me hice pastor. O sea, yo recuerdo que la primerita tarea que me dio el pastor Randall cuando yo vine aquí, por cierto, lo voy a contar porque no se lo he perdonado todavía, hablando de restauración y todo, me puso a trabajar en un grupo de jóvenes porque necesitaba ayuda. Y en ese grupo de jóvenes había un lío así de aquellos de siglos. Y yo, el nuevito, tenía que resolverlo. Así es que yo puse mi cara de director internacional de alabanza, al que todos querían, o por lo menos la mayoría quería, pero en ese momento tuve que actuar como pastor, por primera vez en público. Y entonces cuando vi el rollo que había entre unas personas, le dije, usted se sienta y este ministerio se acaba. Y me volví no popular por primera vez entre los jóvenes de esta iglesia. Yo no sabía lo que era eso. De pronto la gente ya no me saluda como, hey, Danilo, no sé qué, ahora, hola, pastor. Qué curioso. Lo otro que me pasa también es que de pronto la gente me comienza a escribir por Facebook. Y antes me escribían todo el tiempo cosas lindas, usted hermano, y esas canciones y todo. Ahora no. Usted dijo, usted hizo, usted se puso, usted no sé qué. Usted fue a eso, los Grammys, qué barbaridad. Yo no voy a hablar más de eso, pero a lo que voy es, el otro día yo tuve que ponerme a lidiar un litigio, arreglar un litigio entre personas que yo no conozco en mi Facebook porque se están mandando al infierno en mi Facebook. En mi Facebook se están mandando al infierno. Y no voy a decir las cosas que se decían en el nombre de Jesús. Porque una persona me defendía y la otra me atacaba y en fin, eso. Yo decía, qué increíble. Las personas están usando los medios, internet, revistas, televisión y radio para volarle rejo a los pastores del otro lado de la ciudad, para hablar de tal iglesia, para hablar de este ministerio. Pablo nos dice, no sean insensatos, los trapos sucios se lavan en la casa. No le tiren las perlas a los cerdos. O sea, no estoy diciendo que los no cristianos lo sean. Lo que estoy diciendo, por favor, use la frase. Lo que estoy diciendo es, no se tratan cosas preciosas delante de otros que no entienden de qué se trata. ¿Están todavía aquí conmigo? Porque si hay algo que tenemos que recordar es que los conflictos se tienen que resolver en casa, en el matrimonio, en la iglesia, en el equipo de trabajo, de maneras dignas, con la privacidad que merece. ¿Están aquí todavía? Por último, les hablo del capítulo 6 de Corintios. Pablo va a hablar del cuerpo de nosotros y voy a decir unas cosas muy rápidas que aprendí sobre esto. Quiero que lean 1 Corintios capítulo 6, verso 12. ¿Lo tienen ahí? 1 Corintios 6, 12 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene.
Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Un par de puntos aquí para terminar. Aprender de los errores en una iglesia, en su vida, en su casa, tiene que ver con aprender a manejar la gracia bien. Porque las personas cristianas, de hecho, hemos sido liberados de la ley. Y al ser liberados de la ley, por ejemplo, no tenemos que cumplir ciertas cosas. Gracias a Dios, bendito sea Dios, soy de los que celebro que soy un cristiano del Nuevo Testamento. Eso significa que no me tengo que circuncidar, gloria a Dios. No tengo que privarme de comerme un buen pedazo de chicharrón cuando me dan las ganas de comer un chicharrón con limón en una buena tortilla, porque no soy parte de... Bueno, me pasó en Jerusalén hace muchos años que terminé la grabación y me fui al lobby a pedir de comer porque tenía mucha hambre. Eran casi las 12:30 de la noche y era fin de semana, estaba todo cerrado, y entonces me dijeron, váyase al bar, ahí van a vender algo tienen que vender ahí en el bar. Y entonces me fui al bar y me siento y les pido una Coca-Cola, y el salonero me dice, ¿qué quiere comer? Y le digo, ¿no tendrá un sándwich de jamón con queso? Y él me dice, y me contesta el señor judío, señor, usted está en Israel y es el Sabbat. No tengo que estar limitado por esas cosas. Hay muchas cosas que usted no tiene que hacer. No tiene que guardar un sábado, no tiene que guardar fiestas de la luna y qué sé yo, muchas cosas, y lavamientos y todo eso. Y los cristianos en Corinto están felices porque viven bajo la gracia, y entonces ellos se dicen entre ellos, gloria a Dios porque yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero Pablo les dice, ojo, pero no todo conviene, porque cuando usted se da licencias en alguna parte, las licencias siempre esclavizan, especialmente cuando se trata del cuerpo. Cuando usted acostumbra al cuerpo al pecado, el pecado siempre va a querer dominar su cuerpo al final. El problema con el cuerpo es que el cuerpo es adictivo por causa de la naturaleza del pecado en nosotros. Entonces, usted puede hacer lo que quiera, digamos que sí, puede hacer lo que quiera, pero usted tiene que ponerse a pensar, si hacer lo que quiera no te va a esclavizar al final. Entonces la aparente libertad que tienes hoy se vuelve esclavitud al final. ¿Por qué? Porque no puedes dejar de hacer aquello que una vez dijiste, como soy cristiano de la gracia, yo lo puedo hacer. Por eso Pablo dice, no puede haber excesos en la gracia. Tiene que haber sabiduría para entender una cosa. Tomen nota de esto, son 3 puntos con los que termino rápido. 1, el cuerpo es importante para Dios. Diga conmigo, el cuerpo es importante para Dios. Capítulo 6, verso 13. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Una analogía peligrosa. Están diciendo, así como el estómago es para la comida, el sexo es para mi cuerpo también. Y Pablo dice, no se equivoquen. Es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. En otras palabras, el cuerpo y la comida un día se van a acabar, pero el cuerpo es importante para Dios, porque Dios va a pedir cuentas de lo que hagas con tu cuerpo un día. Y el cuerpo es tan importante para Dios como para que Él lo resucite al final. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Repita conmigo eso: al Señor le importa nuestro cuerpo. Dios hizo su cuerpo, el suyo, para habitarlo Él. ¿Sabía usted que su cuerpo es tan importante a nivel espiritual? Es tan importante, que si usted diera permiso, el enemigo estaría encantado de poseer su cuerpo. Las fuerzas del mal quisieran usar su cuerpo para cosas malas, como Dios quiere usar tu cuerpo para mostrar su justicia. El cuerpo es, en segundo lugar, espiritual. Tiene un carácter espiritual. Los griegos no creían esto que yo acabo de decir. De hecho, los corintios iban a la iglesia, tomaban la cena y después se iban al templo de la diosa del amor
y se encontraban con prostitutas, prostitutos, hombres maduros, jóvenes, que se alquilaban como un acto de adoración. Y los corintios decían, it's okay, ¿por qué? Porque para nosotros los griegos el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, y separamos las dos cosas. Pero Pablo dice, no se pueden separar esas dos cosas. El cuerpo es para que Dios lo habite. ¿Alguien me está aquí conmigo? Verso 16, ¿no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta se hace uno, un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. ¿Están viendo esto? Usted puede decir, tranquilo, yo he aprendido a no asociar, a no mezclarme emocionalmente con la persona con la que me acuesto. Pero Pablo dice, puede ser que no te mezcles emocionalmente, pero te haces un espíritu con ella, que es peor. ¿Con cuántas personas habrás hecho pactos espirituales cuando has hecho sexo con esa persona? Cuando has tenido sexo con esa persona, tu espíritu se ha hecho uno con esa persona. Dios dice, eso no es así. El cuerpo fue hecho para unirse a una persona con la que tú estás comprometido en amor para toda la vida. El cuerpo es tan precioso para Dios que no está en ganga, no se abarata, no se expone, no se hace negocio con él, se consagra a Dios y se dedica a una persona en tu vida. Versos 18 al 20, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra, lea conmigo eso, es un pecado contra el propio cuerpo. O sea que no hay pecado que tú cometas, sea difamar, sea robar, hacer otra cosa, no hay un pecado que ofenda la dignidad de tu cuerpo como cuando tú prestas tu cuerpo al pecado sexual. ¿No se dan cuenta que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? Porque vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen, lean conmigo esa parte, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Voy a mi segundo punto final. Tu cuerpo es un santuario. Tu cuerpo es un santuario. Tu cuerpo es un santuario. Hay la noción de que un templo como estos, un lugar que es dedicado a la adoración a Dios, no puede ser violentado ni siquiera por las autoridades, porque es dedicado a adorar a Dios. Hay personas que entienden bien ese principio y saben que cualquier acto de ese tipo es una violación a lo que es sagrado. No sé si estás conmigo todavía. Es una manera muy fuerte de terminar esta enseñanza, que de todas maneras es fuerte, pero yo quiero crear cultura entre nosotros aquí que es bíblica. En el momento en que tú te atreves a tocar inapropiadamente el cuerpo de otra persona, estás violentando el templo de Dios. Y Dios dice, no hay quien violente el templo de Dios o que lo destruya sin que acarree consecuencias. Hay gente en los Estados Unidos ilegal que han entrado a un templo para refugiarse de las fuerzas o de las autoridades de inmigración, y las autoridades no pueden sacar a esa persona de allí porque ese lugar es sagrado. Espero que hay ninguna persona aquí se vaya con una tienda de campaña o algo así a aprovecharse de la enseñanza. Último punto. Mi cuerpo no es mi propiedad. Diga conmigo, mi cuerpo
no es mi propiedad. Me lo compraron. Y diga conmigo, le pertenece a Dios. Otra vez diga conmigo, mi cuerpo le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios, voy a dar cuentas de él.